Como hace un momento le decía a Sol que Freddy me estaba como dicen los muchachos, haciendo spoiler de la predicación, me estaba adelantando cosas de la predicación, porque como estamos estudiando el tema de los profetas, realmente hay un contexto que es similar para todos. Entonces, Freddy estaba ahí como adelantando muchas cositas de las que vamos a ver quizás en esta mañana. También ya hemos tenido varias veces, aquí el pastor tuvo la serie de sermones sobre Isaías, y los que recuerdan, pues se hizo todo un estudio del libro de Isaías. Y hay un contexto en estos primeros capítulos que es una invasión, hay una guerra, hay una amenaza. Capítulo 7 de Isaías nos habla de ese mensaje contra el rey Acaz. Hay una amenaza de parte de Siria y de las tribus del norte para tomarse a Judá, las tribus del sur. Hay un mensaje de parte de Dios mediante Isaías, y en una primera instancia Dios le dice: confíen porque yo voy a defenderlos. Y efectivamente así sucede. Hay un primer ataque y Dios los guarda. Capítulo 7, versículo 1 habla de ese ataque. Ellos no pueden hacer nada. Sin embargo, el rey Acaz, que era un rey bastante perverso, es de los reyes que en Crónicas y en Samuel se dice: hizo lo malo delante de Dios. Actuó mal delante de Dios, porque todos sus actos realmente fueron bastante perversos. Desobedece o ignora el mensaje de Isaías, y como la amenaza continúa, entonces él empieza a buscar ayuda en otros imperios, en otras naciones, desconfiando de lo que Dios le había dicho. Capítulo 7, versículo 17 al 21, se nos habla allí de entonces que Dios va a castigarlo. Dios le va a mandar entonces otro ataque, y va a tener que enfrentarlo ya ahora solo, porque Dios entonces no lo va a guardar. Capítulo 8, teniendo este contexto, el capítulo 8 entonces empieza con esto de fondo. Quisiera leer el versículo 4. Versículo 4 del capítulo 8. Hablando allí del tiempo y de lo que iba a suceder, dice: pero antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Damasco y Samaria eran los enemigos inicialmente de Judá, de Acaz, y Dios le dice: pues ellos van a ser castigados, ellos van a sufrir un tremendo castigo. Versículo 5, el Señor me habló una vez más y me dijo, y esto es ahora entonces lo que va a suceder con el pueblo de Judá, que han desechado o desestimado la misericordia de Dios, la bondad y la ayuda de Dios. Este pueblo rechazó las aguas de Siloé que corren tranquilas, y se sintió feliz con Rezín y con el hijo de Remalías. Versículo 7, por tanto el Señor hará que los inunden por completo las impetuosas y abundantes aguas del río, es decir, del rey de Asiria. Ellos habían ignorado como dice la versión, Nueva Traducción Viviente, el cálido fluir de las aguas de Siloé, y habían buscado refugio en el rey de Asiria. Ahora el castigo de Dios era que ese rey de Asiria se iba a devolver en contra de ellos como una inundación. La inundación desbordaría toda la tierra y cubriría Judá hasta la barbilla. Les iba a llegar el agua, como se dice popularmente, hasta el cuello. Este rey Asiria, o esta nación, era el que ellos le habían pagado acá secretamente, mientras Isaías le daba profecía y palabra de parte de Dios para que confiara y para que esperara, para que no hiciera alianzas con las naciones extranjeras. Acá secretamente saca los utensilios, la plata y el oro del templo, y se lo lleva al rey de Asiria para pagar por protección, porque Asiria está al oriente y sus enemigos estaban al norte. Entonces él busca aliarse con él.
Como castigo, entonces, lo que Dios va a permitir es que Asiria, que es el gran imperio, va a invadir a sus enemigos, efectivamente, lo que acabamos de leer, pero en esa invasión también, pues ya que estamos aquí, pues de una vez sigamos también con Judá. Asiria va a invadir Israel, va a invadir Siria, va a invadir Judá y va a llevar cautiva toda la nación. De esta manera se cumple la advertencia que Dios le había dicho a Israel y a Judá por medio de sus profetas. Eso es el contexto que tenemos aquí en el capítulo 7, capítulo 8. Eso es lo que viene sucediendo con la nación. Eso es lo que viene sucediendo allí con el pueblo. Pero ahora el mensaje a partir del versículo 11, el mensaje ya no es para el pueblo, porque el pueblo, en cabeza de su rey, se negó a creer en Dios, se negó a confiar en el Señor, y ya el Señor ha dicho que los va a castigar y los va a mandar al exilio. El mensaje ahora a partir del versículo 11, que es donde vamos a estar concentrados un poco, ya ahora no es para el pueblo o la nación, no es para el rey, es para un pequeño remanente, es para Isaías, para sus hijos, para sus discípulos, que es la manera de identificar ese pequeño remanente que queda, que aún sigue confiando en el Señor a pesar de la desobediencia de su rey y de la desobediencia de todo el pueblo. Vamos a leer entonces a partir del versículo 11, Isaías capítulo 8, versículo 11. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán en ella, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Versículo 17, que es donde vamos a estar más concentrados. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Ahora el mensaje de Dios es para el propio Isaías, es para sus discípulos. Dentro de toda esta situación, pues ellos iban a padecer también. Esa invasión, esa amenaza de esta nación extranjera, pues aunque ellos habían confiado plenamente en el Señor siempre, Isaías, pues iba a padecer por la desobediencia de Acaz, iba a desobedecer por la desobediencia y la incredulidad del pueblo. Sin embargo, Isaías proclama y hace un llamado a la esperanza. Esperaré, confiaré en él. Aunque él más que nadie sabía lo que venía para la nación, él tenía claro ya desde todo el contexto anterior, Dios le había dicho lo que iba a suceder, y como estábamos viendo hace un momento en la clase con nuestro hermano Freddy, Dios a través de los profetas les advirtió, no solamente a través de Isaías, 150 años atrás venía advirtiéndoles que ellos tenían que arrepentirse, que tenían que cambiar su manera de ser, de vivir la fe, que tenían que volverse otra vez al pacto, que tenían que arrepentirse y acercarse al Señor, si no iba a venir el castigo. Y el castigo representaba básicamente la amenaza enemiga, el exilio, la destrucción como nación. Isaías sabía esto. Isaías había recibido palabras de parte del Señor específicamente para la nación. Isaías había dramatizado en su propia vida por medio de sus hijos. Cada uno de ellos tiene unos nombres que significan o que tienen un significado particular de parte de Dios, del mensaje de Dios para la nación. Él sabía muy bien lo que venía.
y él sabía muy bien que Dios estaba hablando en serio. Él sabía que esta situación, que también se describe anteriormente, lo que hablaba Freddy hace un momento, los iban a rasurar, los iban a desnudar, el territorio iba a quedar arrasado, no iban a quedar sino cardos, no iba a quedar nada, todo el mundo iba a ser llevado al exilio, iba a haber muerte y destrucción. Él sabía que esto era real. Sin embargo, él encuentra un refugio, él encuentra una esperanza, y eso es lo que quiero compartir hoy. En medio de todo el caos en el que estamos, en medio de esas ideas y esa propaganda que nos vende una seguridad y una prosperidad y una esperanza en un candidato, y por otro lado los medios que nos dicen quizás estemos viviendo los últimos minutos de nuestras naciones por la guerra que quizás se avecina. En medio de esto quiero hoy compartir con ustedes un llamado a la esperanza. Un llamado a la esperanza, a la confianza. Durante todo este tiempo hemos estado viviendo todo el tema de pandemia, todo el tema de confinamiento, los cambios que se han dado tan drásticamente. Creo que una de las cosas, y estadísticamente está ya demostrado, que más se afectó fue nuestra salud mental, porque de alguna manera se perdió esa esperanza que había en el futuro. Si usted tenía planes hace 2 años, pues se le desbarataron. Si usted tenía proyectos hace 2 años, pues tuvo que cambiarlos o simplemente se acabaron. Y también muchas personas, hemos perdido muchas personas a nuestro alrededor. Todo esto genera o ha generado una ansiedad, un estrés, un agotamiento, de tal manera que hay como un sentimiento generalizado de frustración, de desesperanza. ¿Para qué seguimos trabajando si simplemente en cualquier momento las cosas van a empeorar? Y a esto le sumamos que cada día los medios nos advierten de una nueva enfermedad, de una nueva variante, de una nueva amenaza, de una crisis de alguna manera. Entonces, digamos que nos vamos rodeando de una cantidad de noticias y por momentos se nos olvida que nuestra esperanza está en el Señor. Por eso hoy quiero traer esto y quiero recordar y quiero que como el profeta digamos, esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa. Sí, efectivamente hay una situación muy difícil y él reconoce que el Señor ha escondido su rostro. Él reconoce que efectivamente Dios le ha dado la espalda a su pueblo. Aún así, él afirma, en él confiaré. La esperanza o el término esperanza tiene que ver con confianza, tiene que ver con aguardar, y realmente son como 2 términos en hebreo que se usan para hablar de confiar o de esperar. Es un término muy abundante en el Antiguo Testamento sobre todo, y tiene que ver con ese esperar o esa expectativa, pero no cualquier expectativa. Es la esperanza o la expectativa en lo que hará Dios. Es la confianza en lo que Él va a hacer. Es la confianza en que el futuro está en las manos de Dios. Por ende, será un futuro bueno. Tiene que ver con esa expectativa, como decía hace un momento, con aguardar con paciencia. Es como una mezcla de términos entre paciencia, confianza, espera, tensión, expectativa. Todo esto es lo que significa ese término esperanza a través de todo el Antiguo Testamento. Y la esperanza bíblica está centrada en Dios, se basa en Dios, no en las circunstancias. Y eso es lo primero que vemos aquí en este texto. Como decía hace un momento, el mensaje que recibe Isaías ya no es para el pueblo, ya al pueblo le ha hablado suficiente. Ahora el mensaje es para él, para sus hijos, para sus discípulos, para ese pequeño remanente que confía o que continúa confiando en el Señor. Ese remanente que podemos llamar el remanente de la esperanza. Dice el versículo 11, Jehová me dijo, o Jehová me habló de esta manera, con mano fuerte
y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. El mensaje que recibe Isaías es claro. Tiene que pensar o tiene que apartarse del camino en el que está yendo este pueblo. Dice que es un mensaje claro, fuerte, que su mano intervino en esto. Y todo esto lo que quiere mostrar es que fue una visión tal, muy fuerte, muy clara, que recibió de parte de Dios para su propia vida. Él tendría entonces que aplicar este mensaje a su propia vida. Y el mensaje básicamente decía, o dice, tendría que caminar, apartarse del camino por el que andaba este pueblo, debía tener una lealtad por el Señor. Ahora él no podía seguir teniendo los mismos temores que tenía el pueblo, y ya hablamos un poco de esos temores, que no eran cualquier temor. Digamos que estamos hablando de una pequeña nación que está amenazada por todos sus vecinos, y la amenaza era tan cierta y tan certera y tan severa que corría el riesgo de ser eliminado como nación, desaparecer como nación. Entonces no era cualquier temor. Ahora, lo que Dios le dice a Isaías es, si usted va a tener miedo, si va a tener un temor, que sea por mí. Que ese temor o que esa terror, como también lo traduce la Biblia, sea por mí. Si va a sentir esa angustia, que sea por mí. Y ese es un término pues un poco complejo para nuestra época moderna. Hablar del temor a Dios, pues digamos que no es algo tan atractivo, ¿cierto? Digamos que hemos intentado, y de hecho yo busqué y repasé de encontrar la manera más agradable y más amigable de traducir esto. Pero es que no existe. No existe una manera fácil de traducir ese temor a Dios. Porque literalmente está hablando de eso, de un temor, de un terror, de una reverencia, de un asombro delante de Dios. ¿Y por qué Dios le dice esto a Isaías? Porque era precisamente lo que el pueblo había perdido. El pueblo había ignorado a Dios, había ignorado el mensaje del Señor, había desconocido por completo al Señor. De hecho, Acaz, el rey, que digamos representaba o era la cabeza del pueblo, era el que peor había actuado. Fue y construyó unos altares y ahí adoró a otros dioses falsos, elevó oraciones, ofrendas, hizo una cantidad de cosas perversas, llevó al pueblo a la idolatría, él siendo la cabeza de la nación y él que había recibido de primera mano el mensaje del Señor, por medio de Isaías, por medio de los profetas. Como decía hace un momento nuestro hermano Freddy, los profetas estaban ahí alrededor del rey, alrededor en el palacio, estaban ahí constantemente hablando y de parte de Dios, pero aún así estos reyes ignoraban el mensaje del Señor. Por eso el mensaje también de los profetas era que el pueblo tuviera temor de Dios, que volviera a tener esa reverencia delante del Señor, que volviera a tener ese asombro delante del Señor, que volvieran a tener ese temor, que lo volvieran a reconocer, que lo volvieran a tener como ese soberano, como ese juez justo, como ese juez que tiene total control sobre nuestras vidas. Y ese es el mensaje en una primera instancia. Es un mensaje para que Isaías retome, o para que Isaías tenga su mente, para que Isaías tenga su actitud o la actitud correcta delante de Dios. Él tendrá que ser ese temor, él tendrá que ser ese miedo. Y recuerden que existe un temor apropiado, y es el temor a Dios. Y Proverbios 1:7 dice que es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Pero también existe un temor equivocado, un temor que es dañino, y es el temor humano, el temor a cualquier cosa diferente a Dios. Esta también iba a ser una diferencia entre él y el pueblo, porque mientras el pueblo estaba temiendo todas estas cosas que están a su alrededor, pues Isaías iba a estar concentrado en la reverencia y en el honor a Dios. Iba a ser también una distinción. También iban a tener que reconocerlo como santo, dice el versículo 13, a él santificad. Tiene que ver con reconocer el carácter puro
y santo de Dios, que era también algo que se había perdido en medio del pueblo. Ellos obviamente habían ignorado a Dios, habían ignorado el mensaje. Dios recuerda, y sobre todo el mensaje de Isaías es un tema, el tema principal es la santidad. Ellos tienen que recordar, tienen que reconocer que Él es el Santo de Israel. Tienen que reconocerlo como el poderoso, como el que es muy, muy poderoso, muy capaz, como el Dios único y soberano, pero también como el Santo, como el que está más o alejado de ellos, está alejado por su santidad, por su carácter único, está distante de ellos. También tiene que ver con esa vida que ellos tenían que ver recta y justa. Isaías tenía que recordar entonces también el carácter santo de Dios. Por eso, él en el versículo 16 hace una especie de oración o petición al Señor. Dice el versículo 16: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Todo ese mensaje que Isaías había dado al pueblo, todo ese testimonio que él había dado, él de alguna manera está pidiendo al Señor que ese mensaje sea atado, quede grabado, quede asegurado entre sus discípulos, para que no pase lo mismo que pasó con el pueblo, para que no ignoren el mensaje que ya Dios había dado, que había sido bastante claro, pero que por la dureza del pueblo fue ignorado. Entonces, esa esperanza bíblica que habla aquí Isaías en el versículo 17, no es simplemente un optimismo, no es una actitud frente a las circunstancias, no es un optimismo, es una confianza que está basada en la palabra de Dios. Y lo que Dios le había dicho era que a pesar de esa amenaza que iba a haber, de esa situación que iba a haber, pues ellos iban a estar protegidos. Y eso también lo continúa diciendo el versículo 14. Entonces, Él será por santuario. El Señor será el refugio de este pueblo. El Señor será un refugio para ellos, para ese pequeño remanente que aún continúa esperando y confiando en el Señor. En contraste con el demás pueblo. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red, Dios sería protección, sería el lugar seguro para ese pequeño remanente. Muy diferente a lo que iba a ser para la nación. Iban a ser piedra de tropiezo, iban a caer, iba a ser un lazo, iba a ser una trampa. Ya lo había explicado anteriormente, ¿cierto? El Señor ya les había advertido que los iba a destruir y esto era algo certero. Sin embargo, como el mensaje aquí es para el pequeño remanente, para el pequeño pueblo que aún continúa confiando en el Señor, aquel pueblo que tiene una experiencia diferente con Dios. Y esto es el segundo punto en cuanto a la esperanza. No solamente la esperanza está basada y centrada en lo que Dios ha dicho, sino que la esperanza bíblica es un camino de fe, es un camino, una experiencia de fe. Ellos iban a experimentar el cuidado del Señor, iban a experimentar el refugio allí representado en el santuario. Y no era solamente el templo físico, no era solamente el hecho de tener allí un lugar físico donde reunirse. El santuario o el asilo, como lo traducen algunas versiones, ese lugar de refugio, también significaba toda la protección del Señor para ellos, para aquellos que le santificaban. El Señor de los señores iba a ser como esas murallas alrededor de ese templo. El Señor les escondía, les protegía en sí mismo, mientras la muerte y la tribulación seguían reinando fuera. El Señor les confortaba, les alimentaba y bendecía en su compañía, como también lo menciona el capítulo 4, versículo 5 de Isaías. Entonces, ellos iban a experimentar ese cuidado especial de Dios. Ellos iban a experimentar esa atención especial de Dios, ese refugio que Dios iba a hacer para ellos.
para ellos, porque para los demás iba a ser piedra de tropiezo. Y ese contraste, esa analogía realmente es muy, muy fuerte y va a seguir en los versículos adelante. Realmente es muy triste ver cómo una misma situación para unos va a ser bendición y para los otros va a ser un lugar de tormento, un lugar de tropezadero y muerte. Y quizás usted, y aquí nos ayuda quizás mirar algunas historias, cuando escuchamos testimonio de alguien que sufrió ciertas situaciones difíciles, no todos salen de esas situaciones difíciles dándole las gracias a Dios. Algunos sí, algunos en esas situaciones reconocen que Dios les ayudó y que esa situación obró para su bien, pero también muchos, quizás la mayoría, maldicen a Dios. También muchos maldicen a Dios o buscan otro tipo de ayudas, como también se va a ver en el texto más adelante. Ellos van a intentar buscar adivinos, agoreros, van a intentar buscar, ya habían buscado ayuda política y alianzas con los extranjeros, porque esa misma situación que para unos es bendición o refugio, para otros va a ser también la excusa para darle rienda suelta a su incredulidad. Y quizás usted ha hablado con alguien que por alguna vez, por algún tiempo estuvo caminando o asistiendo a la iglesia y seguramente le va a decir, no, yo ya no voy, yo dejé de asistir. Cuando usted le pregunta por qué, no, pero es que me pasó esto. Entonces, pues, ¿para qué va uno a seguir si resulta que realmente nunca había marchado, realmente nunca había empezado? Simplemente hubo una situación como las que se presentan constantemente, cotidianamente, aquí en la iglesia, en otras iglesias, en cualquier momento de la vida, y esa situación se convierte en la excusa para alejarnos de Dios. Hay situaciones muy pequeñas, hay situaciones más complejas, pero esas circunstancias se convierten en esa piedra de tropiezo que nos impide acercarnos a Dios como nuestro refugio. Quizás algunos tienen unas expectativas que van a venir al Señor y el Señor les va a dar carro, casa, beca, les va a dar todo lo que quieren. Y cuando no se da, pues cuando no como se dan esos resultados, pues obviamente se pierde la esperanza, se pierde la expectativa. Y cualquier situación será usada como una excusa para alejarse de Dios. Pero la esperanza bíblica está cimentada, está fundamentada en la fe o en esa experiencia de fe, no en las circunstancias. Las circunstancias van a ser a veces muy, muy complejas, muy difíciles. Y en esto es que la esperanza se diferencia del optimismo, porque mientras el optimismo prefiere o quiere ver el lado positivo de las cosas, la esperanza dice que a pesar de que no hay nada positivo en esas circunstancias, decide confiar en el Señor. Entonces, cuando hablamos de la esperanza bíblica, cuando hablamos de tener una esperanza en medio del mundo en el que estamos actualmente, no estamos hablando de ser optimistas, no estamos hablando de tener una actitud positiva frente a la vida, no estamos hablando de ese tipo de cosas que seguramente sirven para algunas circunstancias, pero que cuando la vida llega, las circunstancias de la vida llegan como una inundación, cuando el agua nos llega aquí hasta la barbilla, como le sucedió o le iba a suceder a la nación, pues ahí el optimismo no vale. Ahí el optimismo pues no sirve, no funciona. Lo único que nos queda ahí es la confianza en el Señor. Y esa confianza en el Señor, pues si no ha habido el sustento en la palabra, si no ha habido esa experiencia de fe, pues digamos que es difícil de último momento pues sacar esperanza del aire, ¿cierto? De algún lugar. Por eso es que algunos entonces corren al teléfono, pastor, ore por mí, pastor, ayúdeme, hermano, vea que me sucedió esto, ¿qué hago ahora sí? ¿Cómo hago? ¿Qué estudio hago? Un discipulado rápido, pastor, para yo poder enfrentar esta situación. Porque creemos que esto es un asunto instantáneo. Y la esperanza bíblica pues tiene una base, como ya lo vimos, en la palabra, en lo que Dios ha dicho, y un sustento en la fe. Para los demás, esa incredulidad será un camino de muerte, para los demás será un camino destructivo. Para los demás, la desesperanza irá ligado
a la destrucción. Y lo que notamos aquí es que, por un lado, Dios va describiéndole a Isaías lo que les deben hacer: esperar, apartarse del camino, temer al Señor, santificarlo, confiar en Él, recibir su palabra, atesorarla. Y ya le digo cuál es el final. Pero por otro lado, Dios le va advirtiendo también a Isaías y le va mostrando el camino contrario, la opción o lo que les va a suceder a aquellos que están en el otro camino. Y es un proceso. Ellos han empezado por desconocer a Dios, por ignorarlo. Ahora es un tropezadero. Dios se vuelve un estorbo para ellos, un tropezadero. Y versículo 21, Dios se va a volver, van a a maldecir a Dios. Toda esta situación se va a volver tan difícil para ellos que van a terminar maldiciendo a Dios y a su rey. Finalmente es la tribulación, la oscuridad, la angustia y la destrucción final. Entonces es un proceso destructivo, es un proceso decadente. Es el camino de la desesperanza. Entonces, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos de alguna manera esas dos opciones. Nos aferramos a la esperanza bíblica, decimos como el profeta Isaías: en Él esperaré. Aunque haya escondido su rostro momentáneamente, aunque haya dado la espalda momentáneamente, en Él esperaré. Porque la otra opción es la destrucción. La otra opción es la muerte, es el proceso destructivo, es la constante lucha en esa pérdida y en esa decadencia total hasta la muerte. Son las dos opciones que se presentan aquí y están constantemente contrastadas. La fe y la incredulidad, la confianza y la desconfianza están contrastadas aquí constantemente a través de todo el texto. La fe o la esperanza bíblica está hecha para los días difíciles. Versículo 17. Yo esperaré en el Señor, que está escondiendo su rostro del pueblo de Jacob. La esperanza bíblica está hecha para los momentos difíciles. Acaz se aisló del favor del Señor, e Isaías y sus discípulos no fueron inmunes a las calamidades resultado de ello. Pero en medio de la creciente oscuridad poseían una fe expectante que les sostenía y una esperanza cierta. El camino que el pueblo había tomado ahora los tiene a punto de la destrucción total. El remanente fiel padecía las consecuencias de estas decisiones. Ellos reconocen esta situación, porque no la ignoran, reconocen esta situación, pero aún demuestran su confianza absoluta en Dios. Decía hace un momento que el optimismo se trata de elegir ver en cualquiera de las situaciones cómo las circunstancias podrían salir bien, pero la esperanza bíblica no se enfoca en las circunstancias. Por el contrario, aunque no haya evidencia que las cosas cambiarán, se elige tener esperanza, porque como ya lo hemos dicho, la esperanza bíblica está centrada en lo que Dios ha dicho, en Dios mismo. Es diferente al optimismo. La esperanza bíblica, por eso la esperanza bíblica es la única que nos puede sostener en medio de estos momentos difíciles, cuando por voluntad propia o recibiendo las consecuencias de alguien a nuestro alrededor, tenemos momentos difíciles. Cuando voluntariamente nos alejamos de Dios, tomamos el camino, ignoramos el mandato de Dios, pues obviamente vamos a tener consecuencias. Eso es algo que está claro y es algo que creo que todos tenemos claro. Pero sea esa la situación, o sea, porque también a veces sufrimos y tenemos dificultades como consecuencia del pecado de otro. Nosotros no hemos hecho nada, pero la persona que está a nuestro alrededor, el presidente o el rey en este caso, los gobernantes, las personas que están a nuestro alrededor hacen o desobedecen a Dios
o producto de su pecado, pues vienen circunstancias sobre nuestra vida. Vamos a tener esos momentos difíciles, esos momentos en los que no hay una respuesta de Dios, que es un poco lo que quiere decir esto de escondió su rostro del pueblo. Dios le dio la espalda. Dios no ha querido respondernos en esta situación. Una situación que es justo, ¿cierto? Que estamos pidiendo simplemente que se haga justicia. Una situación que no tenemos nosotros nada que ver. Como la persona que simplemente va pasando una calle y el borracho se pasa el semáforo en rojo y causa un accidente, una muerte. Usted no tenía nada ahí, ¿cierto? No había ninguna cosa y simplemente por el pecado, por la imprudencia de otro, pues acarrea sobre su vida unas consecuencias. Aquí sucede un poco eso. Isaías y ese pequeño remanente va a padecer las consecuencias de un rey negligente, de un rey necio, de un rey incrédulo. Sin embargo, Isaías también sabe que la esperanza en el Señor será lo único que lo sostendrá. No puede unirse al pueblo, no puede ir por el mismo camino que ellos, no puede tener los mismos temores que ellos. No podemos estar angustiados porque Rusia va a invadir Ucrania y porque los Estados Unidos va a responder con no sé quién, porque China quizás ya tenga listo la respuesta. Son los temores del mundo. Los temores del mundo nos dicen que si gana cierto candidato, pues los que tienen visa o familiar en el extranjero van a tener que empezar a buscar, los que tienen fincas, casas, negocios van a tener que ver cómo salen. Son los temores del mundo. Los temores del mundo es que si gana cierta persona, que si aprueban cierta ley, entonces esto se va a volver una locura. Son las conspiraciones del mundo, ¿cierto? Si hay una nueva variante, si fue otro laboratorio, ¿cierto? Si están trabajando otro virus que sea más letal. Todavía no han descubierto si fue intencional, si no. Cada día salen más datos que nos dejan más confundidos. Vamos a terminar la pandemia y no sabemos qué fue lo que pasó. Son las conspiraciones en las que el mundo anda. Por eso el mensaje a Isaías es, no tema eso, no ande en esas conspiraciones. De hecho, una de las posibles explicaciones de eso de la conspiración es que le estaban diciendo a Isaías que él era el conspirador, porque Isaías o los profetas siempre hablaban al rey para que no hiciera alianzas políticas con las naciones extranjeras, que confiaran en su Dios. Como ellos le decían, no puede hacer esa alianza, pues él decía, pues usted está de parte de mis enemigos. Eso le sucedió a Isaías, a Jeremías, a Oseas, los veían como enemigos. ¿Por qué andan en esa paranoia buscando conspiraciones? Atemorizados. Cada día sale una nueva noticia sobre un nuevo asteroide, ¿cierto? Que quizás pase muy cerca a la Tierra. Está a no sé cuántos miles de millones de kilómetros, pero ya saben que puede pasar cerca. De alguna manera hay como una idea de atemorizarnos. Son los temores del mundo, son los temores y los miedos en los que el mundo anda. Para nosotros, la esperanza es lo único que nos sostiene. Para nosotros, la esperanza en el Señor, confiar en el Señor, aunque el Señor haya escondido su rostro. Reconocemos que como nación, nunca o hace mucho tiempo no hemos reconocido al Señor como nación. Como nación hace mucho rato nos hemos desviado, hemos entrado en una cantidad de pecados. El Señor no está agradado con nuestra nación, con nuestros gobernantes. Por eso podemos orar y pedir y hacer muchas cosas, pero no vemos como unos cambios que quisiéramos ver. Pareciera que el Señor le ha dado la espalda a nuestra nación. Pero aún así, nuestra confianza está en el Señor, no en el futuro presidente. Porque gane uno o gane el otro, al siguiente día usted se tendrá que levantar a trabajar. Si usted no trabaja, va a ser muy difícil esos 4 años. Al siguiente día usted va a tener que igual pagar los servicios, ir a comprar la papa que esperamos que no siga subiendo. Gane uno o gane otro, va a suceder lo mismo. Nos va a tocar nosotros seguir, porque ninguno de ellos es salvación para nosotros, ninguno de ellos será realmente una esperanza para nosotros. Por último, la esperanza bíblica está fundamentada en el Evangelio, en la confianza de lo que el Señor ha hecho. No solamente
tiene como fundamento lo que Dios ha dicho, su palabra, lo que tenemos ya en la palabra, sino lo que Él ha hecho, lo que ha hecho en el pasado. Y nos conviene recordar cómo el Señor guarda o ha guardado nuestra vida. Al remanente aquí en Isaías, ellos tenían que recordar lo que Dios había hecho con ellos. Ya los había guardado una vez, los había salvado de sus antiguos enemigos. Pero sobre todo, la esperanza bíblica está fundamentada en el Evangelio. Y el Evangelio es una persona, Cristo. Este pueblo que había dado la espalda a Dios, que se había alejado, iba a tener sobre sí la consecuencia y la muerte. Iba a tener sobre sí la angustia, la tribulación, la muerte y las tinieblas, versículo 22. De esta manera termina esta sección. Dice que allí solo verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y en las tinieblas se hundirán. Lo decía hace un momento, es un proceso decadente, es un proceso de ir cada día más hondo en su tribulación, en su angustia, porque en esas tribulaciones se hundirán. Esa es el fin, o ese es lo que les esperaba a ellos que se habían apartado del Señor. Ahora, para los que confiaban en el Señor, la esperanza bíblica les dice que hay un Salvador. Capítulo 9, versículo 1. Pero no será para siempre, no habrá oscuridad para siempre. El versículo anterior dice que ellos se hundirán en la oscuridad, que las tinieblas y la tribulación los envolverán. Y el capítulo 9 dice que esto no será para siempre, que no, esa oscuridad no será para siempre, sino que de la misma manera como vino la angustia y la tribulación, ahora vendrá la luz. Y tenemos el versículo 2, que es un versículo muy especial. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Porque la esperanza bíblica está fundamentada en la gracia, en el Evangelio, en Cristo mismo. Esto no es optimismo, esto no es actitud positiva, esto es la confianza en lo que el Señor mismo ha hecho. ¿Y saben qué fue lo que Él hizo? Solucionó el peor de nuestros males, ya le dio solución al peor de nuestros problemas, y lo hizo en una cruz. Por eso el mensaje aquí no queda simplemente a que Isaías aguante, a que Isaías simplemente padezca allí. Hay un mensaje esperanzador, y el capítulo 9 nos presenta al Mesías, nos vuelve y nos habla de ese Emmanuel, que es Dios con nosotros, que es esa promesa de que Dios, a pesar de que el pueblo había incluso maldecido, había blasfemado contra él en medio de esa aflicción y en medio de esa situación tan difícil, no iba a ser para siempre esa oscuridad. Ese momento difícil, angustioso, triste que estamos padeciendo no será para siempre. Y este es el mensaje de la esperanza. Ese es el llamado de la esperanza. No será para siempre. No será para siempre porque el futuro está en las manos del Señor. El futuro nuestro, el futuro de la nación está en las manos del Señor. Y ese futuro tiene un nombre. Ese futuro tiene alguien que lo guía, alguien que ya dijo cuál va a ser el final. Y es Cristo. Es el Evangelio que dice que nosotros por gracia hemos recibido mucho más de lo que merecíamos. Hemos recibido mucho más. No hemos recibido el castigo que merecíamos por nuestro pecado, pero fuera de eso hemos recibido mucho más. Cosas que ni siquiera buscábamos. Hemos recibido esa luz para nuestra angustia, hemos recibido esa luz para nuestra oscuridad. De tal manera que ese pueblo ahora puede ver una gran luz, una luz que resplandeció para los que vivían en sombra de muerte. Yo sé que quizás para algunos
hay momentos muy complejos, momentos muy difíciles, momentos donde la muerte, y no solamente porque todos vamos a morir en algún momento, sino porque las noticias nos rodean constantemente de muerte, se nos vuelve algo muy común, ¿cierto? Y constantemente estamos escuchando noticias, informes, o alguien falleció. La muerte se nos ha vuelto algo como tan cercano, o no sé, por lo menos así lo siento, y por ende como la desconfianza o como la frustración, porque hay tanto a nuestro alrededor. Y si no, piense en una futura guerra, ¿cierto? ¿Cómo será una guerra entre Rusia y Estados Unidos? Eso no va a quedar mucho, porque de alguna manera estamos pensando en que esto, pues, ¿cierto? La muerte nos rodea, nos habla constantemente al oído. Estamos rodeados en sombras de muerte. Nada más ayer recibía un mensaje de mi compañero. Entonces hay una amenaza de un nuevo paro armado por ciertas regiones, y uno constantemente escucha, ¿cierto? Amenazaron a fulano, en tal lugar no se puede caminar. Aquí en nuestro país, ¿cierto? Hay una amenaza de muerte, incluso dentro de la ciudad usted no puede estar como comiendo tranquilo por ahí en algún lugar porque ya está usted en peligro quizás. Y todo esto se nos vuelve una sombra de muerte, se nos vuelve como un halo de muerte a nuestro alrededor, y nos puede causar una angustia, un tremendo dolor, un tremendo sufrimiento. Por eso la esperanza bíblica es la única que nos sostiene. Por eso esperamos en el Señor en esos momentos difíciles, y aunque no tengamos la respuesta del Señor todavía, esperamos en Él, confiamos en Él, porque Él ya ha prometido, Él ya ha hecho aquello que era nuestro peor problema. Ya ahora Él es nuestro Salvador, ya Él ahora es nuestro ayudador, el que nos ha rescatado de esa sombra de muerte. Ese versículo 2, pues obviamente apunta a Cristo, apunta a ese Salvador, a ese Mesías que iba a restaurar la nación, a restaurar al pueblo, pero también para ellos era la noticia de la restauración después del exilio. Ellos iban a sufrir, iban a padecer, iban a ser llevados cautivos, pero Dios también les había dicho, después de un tiempo van a volver, van a regresar, pero van a padecer, van a sufrir, va a haber momentos muy angustiosos, incluso para aquellos que han sido fieles, van a tener momentos muy difíciles. Esa promesa de que el Señor no estará enojado para siempre, también la vemos aquí, de que su luz resplandece en nuestra oscuridad, en aquello que no hemos podido solucionar. El Señor resplandece, el Señor trae también su luz, trae su resplandor y acaba con esa oscuridad que hay en nuestras vidas. No habrá para siempre oscuridad para los que ha estado hasta ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente tocaron, que vino la primera vez, ahora ellos iban a recibir también, en ese mismo orden geográfico, iban a recibir también la luz. El pueblo que andaba en tinieblas, empezando desde el norte, iban a recibir también la luz del resplandor del Señor sobre ellos. En medio de este mundo convulsionado y caótico, tenemos la esperanza en Dios. Aún en el mayor momento de oscuridad, y aunque estemos padeciendo algunas consecuencias de nuestros actos o de los actos pecaminosos de los demás, debemos estar confiados que finalmente la luz brillará sobre nuestros momentos más oscuros. Por favor, póngase en pie y vamos a orar. Vamos por un momento a recordar o a pensar en esos temores. Yo aquí he mencionado algunos, solamente los más populares, los que están en las noticias, pero cada uno de nosotros tendrá esa lista de angustias, esa lista de temores, esa lista de cosas que está rodeando su vida, que por momentos le está haciendo perder la esperanza.
asuntos internos, asuntos familiares, quizás sí es la situación del país, la situación del mundo. Pero por un momento piense en todas esas cosas y piense en las palabras de Isaías. En el Señor esperaremos, en el Señor confiaremos. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza nos llene de todo gozo, y que esa esperanza abunde en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Esa es la oración de Pablo y esa va a ser nuestra oración en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque incluso en medio de nuestras angustias, en medio de las situaciones por las que estamos pasando, por las que vamos a pasar, Señor, tú eres nuestra luz, tú eres nuestro refugio, tú eres, Señor, nuestra esperanza, Padre Santo. Señor, en esta mañana queremos ponernos delante de ti, Señor, y poner delante de ti cada uno de nuestros temores, bendito Dios. Tú los conoces, Señor, tú conoces cuáles son aquellas cosas que están embargando nuestra mente, nuestro corazón, aquellas cosas que nos están abrumando, Señor, aquellas noticias, Señor, aquellas incertidumbres, el futuro, Señor, el presente, nuestra familia, Señor, nuestro trabajo, el país. Señor, son tantas cosas las que pueden quitarnos la paz, las que pueden por momentos nublar nuestra vista, Señor. Pero Dios, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos permitas poner nuestra confianza en ti, Señor, que nos permita reconocerte y reverenciarte solo a ti, Dios, que tú seas nuestro temor, bendito Dios, que no andemos en los temores y en las conspiraciones que anda el mundo, bendito Dios. Te rogamos, Señor, para que nos ayudes, Padre Santo. Te rogamos, Señor, para que si hay situaciones de ansiedad, de depresión, de angustia, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, permítenos, Señor, que esa esperanza tuya, Dios, nos dé fortaleza, sea nuestro refugio, sea nuestra ayuda para seguir adelante, para esperar un futuro mejor, un futuro que ya está asegurado por la obra de Cristo, un futuro que está en tus manos, bendito Dios. Permítenos atesorar estas enseñanzas, Señor, atar estas enseñanzas, atarlas a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, que podamos guardarlas y atesorarlas, Señor, en nuestro corazón, para cuando vengan esas inundaciones, para cuando vengan esas tormentas de la vida, Señor. Permítenos, Señor, recordar que tú eres fiel, que tú eres el Dios de toda consolación, que tú eres el Dios de esperanza, que tú eres el Dios que en nuestra noche más oscura te acercaste, que cuando te habíamos dado la espalda, Señor, que cuando no te queríamos, Señor, que cuando no te buscábamos, tú te acercaste, Señor. Te acercaste al pueblo que te había maldecido, Señor, que te había dado la espalda, Señor. Volviste a resplandecer sobre ellos, bendito Dios. Permítenos recordar estas verdades. Permítenos recordar, Señor, en nuestra vida, Señor, hoy, en nuestra vida cotidiana, que tú tienes el control sobre todas las cosas, bendito Dios. Y ayúdanos, Señor. En esta mañana queremos orar, Padre Santo, por cada una de las personas, Señor, que están aquí, Dios, que están quizás escuchando este sermón, que lo escucharán, Señor, y que están pasando por momentos críticos, difíciles de salud, Señor, momentos emocionales, quebrantos de salud, Señor, situaciones complejas, Señor. Queremos orar por cada uno de ellos, Dios. Queremos orar para que tú, oh Dios, seas consolación para ellos, para que tú, oh Dios, seas evidente en sus vidas, Señor, seas refugio, Padre Santo, para que tú seas alimento para ellos, bendito Dios, para que su fe, Dios, para que su confianza sea firme en ti, Padre Santo. Oramos por los hermanos que en medio de nuestra congregación, Señor, hoy no han podido estar por situaciones de salud, Señor, o situaciones complejas, Señor, económicas y
diferentes circunstancias por las que pueden estar pasando, Dios. Oramos por ellos, Dios. Oramos para que les ayude, Señor. Oramos para que como comunidad también podamos tener esa confianza en ti, Señor. Podamos ser una iglesia llena de esperanza, Señor. Una iglesia que da y es refugio y es consuelo y es ayuda, Dios, para el que está luchando en sus angustias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, aunque por momentos la respuesta tarde, bendito Dios. Ayúdanos a esperar en ti, Padre Santo. Y gracias. Gracias por Cristo, gracias por su obra, gracias por extender tu gracia, Señor, sobre pecadores como nosotros. Y gracias porque en Cristo está asegurado nuestro futuro, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, oramos dándote toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y a confiar en el Señor. Él tiene un futuro mejor para nosotros.